Renata escuchó la voz de su padre al otro lado del teléfono. Y en ese instante sintió como todo su cuerpo se paralizaba, porque esa voz no podía ser real. Esa voz pertenecía a un hombre que había sido enterrado hace 12 años, a un hombre al que lloró, al que despidió, al que creyó perder para siempre, y sin embargo ahí estaba, respirando, hablando, llamándola por su nombre como si el tiempo nunca hubiera pasado. Como si la muerte hubiera sido solo una mentira cuidadosamente construida. Renata. Sé que es difícil, pero necesito que me escuches, dijo la voz con una calma que le heló la sangre. Y ella no pudo responder de inmediato, porque su mente estaba tratando de entender lo imposible. Estaba tratando de unir recuerdos, de reconstruir una historia que de pronto ya no tenía sentido. Porque si su padre estaba vivo, entonces todo lo que le dijeron durante años había sido una mentira. Renata Salgado Ibáñez tenía 27 años, había crecido con la idea de que su padre, Tomás Salgado Ferrer, murió en un accidente automovilístico cuando ella apenas tenía 15, recordaba el funeral. El ataúd cerrado, las lágrimas de su madre, el silencio incómodo de los familiares, todo parecía real. Todo encajaba, o al menos eso creía hasta ese momento. ¿Quién eres?, logró decir finalmente con la voz quebrada, intentando convencerse de que era una broma cruel, una equivocación, algo que pudiera explicar lo inexplicable. Pero la respuesta que recibió la dejó sin aire: soy tu padre. Renata, y nunca me fui por completo, dijo la voz, y en ese instante algo dentro de ella se rompió. Porque no era solo lo que decía, era como lo decía, ese tono, esa forma de pronunciar su nombre. Era exactamente igual a como lo recordaba. Exactamente igual a las noches en las que él la arropaba y le decía que todo iba a estar bien. Renata sintió un nudo en la garganta, un dolor profundo que no sabía si era tristeza, rabia o miedo. Porque si él estaba vivo, entonces alguien le había mentido. Alguien había construido una historia falsa durante más de una década. Alguien había decidido que ella no merecía saber la verdad. Esto no puede ser, tú estás muerto, susurró. Casi como si intentara convencerse a sí misma. Pero la voz no dudó. Eso es lo que te hicieron creer. Respondió con una firmeza inquietante, y ese te hicieron se quedó resonando en su mente, porque no dijo, te hice creer, dijo, te hicieron, como si hubiera más personas involucradas, como si todo fuera parte de algo mucho más grande de lo que ella imaginaba. Renata comenzó a caminar sin rumbo por la sala de su departamento, sintiendo que las paredes se cerraban sobre ella, que el aire se volvía pesado, que cada recuerdo de su infancia estaba siendo cuestionado, que cada lágrima que derramó en ese funeral había sido en vano. ¿Por qué?, preguntó finalmente, con una mezcla de desesperación y enojo, porque no entendía nada, porque necesitaba respuestas, porque su mundo se estaba desmoronando en cuestión de segundos. Hubo un silencio del otro lado de la línea, un silencio incómodo, cargado de cosas no dichas. Y luego él habló de nuevo, porque no tenía otra opción, dijo, y esa frase solo generó más preguntas, más dudas, más angustia. Renata apretó el teléfono con fuerza, como si temiera que en cualquier momento la llamada se cortara y todo desapareciera como un sueño. Como si necesitara aferrarse a esa voz para comprobar que era real. Quiero verte, dijo ella sin pensarlo. Impulsada por una necesidad urgente de confirmar lo que estaba pasando, de mirarlo a los ojos, de saber si realmente era él o si todo era una ilusión cruel. Del otro lado hubo otra pausa, más larga esta vez, más pesada. No es tan sencillo, respondió él. Y en ese momento Renata sintió que el miedo crecía dentro de ella, porque nada de esto era sencillo, nada tenía sentido, y sin embargo todo estaba ocurriendo. 12 años creyendo que estabas muerto. Y ahora me dices que no puedes verme, dijo con la voz temblando, dejando salir la frustración que llevaba acumulada en el pecho. No sabes lo que he tenido que hacer para mantenerte a salvo, respondió él. Y esa frase la dejó completamente desconcertada, porque ahora no solo se trataba de una mentira, sino de un supuesto peligro, de algo que la involucraba directamente. ¿A salvo de qué?, preguntó, sintiendo como su corazón latía cada vez más rápido. Pero él no respondió de inmediato, y cuando finalmente lo hizo, su voz sonó diferente, más tensa, más urgente. Hay cosas que no puedo explicarte por teléfono, dijo, y en ese instante la llamada comenzó a llenarse de ruido, de interferencia, como si alguien estuviera intentando interrumpirla. No cuelgues, gritó Renata, sintiendo que lo estaba perdiendo otra vez, pero la voz apenas alcanzó a decir una última frase. Confía en Mauro, él sabe todo.
y la llamada se cortó. Renata se quedó inmóvil, mirando el teléfono como si esperara que volviera a sonar, tratando de procesar lo que acababa de pasar, repitiendo en su mente ese nombre. Mauro Alcántara Reyes, alguien que ella conocía demasiado bien, alguien que había estado a su lado durante años, alguien en quien confiaba ciegamente, y de pronto todo empezó a encajar de una manera inquietante. Porque si su padre había dicho que confiara en él, entonces significaba que Mauro sabía algo. Que Mauro había estado involucrado de alguna forma, que Mauro tal vez había guardado ese secreto durante todo este tiempo. El aire se volvió pesado, la realidad se distorsionó. Y por primera vez en mucho tiempo, Renata sintió miedo de la verdad. Porque ya no se trataba solo de descubrir si su padre estaba vivo, sino de entender por qué todos a su alrededor parecían haberle mentido. Y ahora dime tú, ¿qué harías si descubres que la persona que lloraste durante años nunca murió? ¿Confiarías en quien siempre estuvo a tu lado o empezarías a sospechar de todos, si esta historia ya te está atrapando? Suscríbete ahora mismo y dime desde qué país nos estás escuchando, porque lo que viene va a cambiarlo todo. Renata no volvió a moverse durante varios segundos después de que la llamada se cortó. Se quedó de pie en medio de la sala con el teléfono aún en la mano, mirando la pantalla como si esperara que el número volviera a aparecer, como si todo pudiera deshacerse y regresar a la normalidad, pero no pasó. El silencio se instaló con una fuerza incómoda, pesada, casi insoportable. Y entonces su mente comenzó a girar alrededor de un solo nombre, Mauro, repitiéndolo una y otra vez como un eco que no podía detener, porque si alguien sabía algo, si alguien había estado cerca de ella durante todos esos años, era él, Mauro Alcántara Reyes, su mejor amigo desde la universidad, la persona que la acompañó en los momentos más difíciles, el mismo que estuvo a su lado el día del funeral, el que la abrazó cuando lloraba sin consuelo, el que le decía que tenía que ser fuerte, que su padre siempre estaría con ella. Y ahora esa frase comenzaba a sonar distinta, más oscura, más sospechosa. Renata respiró hondo, intentando calmar el temblor en sus manos, pero no lo logró, porque cada recuerdo que tenía con Mauro empezó a cambiar de forma, como si estuviera viendo otra versión de su propia vida, una en la que las piezas no encajaban como ella creía, una en la que había detalles que antes pasaban desapercibidos pero que ahora gritaban en su mente con una claridad inquietante. Caminó lentamente hacia la ventana, apoyó la frente contra el vidrio frío y cerró los ojos, tratando de ordenar todo lo que acababa de escuchar, pero lo único que conseguía era sentir como una angustia creciente se apoderaba de su pecho. Porque si Mauro sabía algo, entonces llevaba años mintiéndole, años mirándola a los ojos sin decirle la verdad, años compartiendo su dolor sabiendo que ese dolor no tenía sentido. No, no puede ser, murmuró, como si al decirlo en voz alta pudiera negar la posibilidad, pero en el fondo sabía que algo no encajaba, que algo nunca había encajado del todo. Recordó una tarde en particular, poco después del funeral, cuando estaba sentada en la cocina de su casa con los ojos hinchados de tanto llorar, y Mauro estaba frente a ella, en silencio, observándola con una expresión que en ese momento le pareció de tristeza, pero que ahora, al recordarla, tenía algo más, algo que no supo identificar en ese instante, algo que ahora le daba escalofríos. Tienes que seguir adelante, le había dicho él con voz suave, tu papá querría eso, y ella asintió sin cuestionar, sin imaginar que tal vez él sabía algo más, que tal vez esa frase escondía una verdad que ella no estaba preparada para escuchar. Renata abrió los ojos de golpe y se separó de la ventana, sintiendo que ya no podía quedarse quieta, que necesitaba respuestas, que necesitaba mirarlo a la cara y exigirle que le dijera la verdad, porque no podía seguir viviendo con esa incertidumbre, no después de lo que acababa de pasar. Tomó su bolso casi sin pensar y salió del departamento, bajando las escaleras con pasos rápidos, casi torpes, mientras su mente repetía una y otra vez las últimas palabras de su padre. Confía en Mauro, él sabe todo, y esa frase ahora tenía un peso diferente, un tono que no sabía si interpretar como advertencia o como guía, porque confiar en alguien que posiblemente le había mentido durante años no era sencillo. No era algo que pudiera hacer sin cuestionarlo. El aire de la calle le golpeó el rostro apenas salió del edificio, pero no fue suficiente para calmar la tormenta que llevaba dentro. Caminó sin detenerse hasta llegar a la esquina donde solía tomar un taxi. Levantó la mano casi de forma automática y se subió al primero que se detuvo frente a ella, Avenida Central. Edificio Alcántara, dijo con voz firme,
tratando de mantener el control. Pero su corazón latía con tanta fuerza que sentía que en cualquier momento se le iba a salir del pecho. Durante el trayecto, cada segundo se sintió eterno, cada semáforo en rojo era una tortura, cada giro parecía alejarla más de las respuestas que necesitaba, y mientras miraba por la ventana, su reflejo le devolvía una imagen que apenas reconocía, una mujer confundida, herida, al borde de descubrir algo que podría cambiarlo todo. Cuando finalmente el taxi se detuvo frente al edificio de Mauro, Renata no dudó ni un segundo. Bajó rápidamente, pagó sin siquiera esperar el cambio y entró al lugar con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. El portero la saludó con la cabeza, como siempre. Pero ella apenas respondió, subió directamente al ascensor y presionó el botón del piso de Mauro. Sintiendo como la tensión aumentaba con cada número que se iluminaba, al llegar, el sonido de las puertas abriéndose le pareció más fuerte de lo normal, más definitivo, como si marcara el inicio de algo que ya no tenía vuelta atrás. Caminó por el pasillo hasta detenerse frente a la puerta del departamento, levantó la mano para tocar, pero se quedó inmóvil por un instante, dudando, preguntándose si realmente estaba lista para lo que iba a escuchar, para lo que iba a descubrir. Pero entonces recordó la voz de su padre, recordó el dolor, la mentira, los años perdidos, y sin pensarlo más, golpeó la puerta con fuerza. Pasaron unos segundos, luego otros. Y justo cuando estaba a punto de volver a tocar, escuchó pasos al otro lado. El sonido de una cerradura girando, y la puerta se abrió lentamente. Mauro apareció frente a ella, con una expresión que al principio parecía normal, hasta que sus ojos se encontraron con los de Renata, y en ese instante algo cambió, algo se tensó en su rostro, algo que no pudo ocultar. Renata, no esperaba verte, dijo, intentando mantener la calma. Pero su voz traicionó una leve inquietud. Ella lo miró fijamente, sin responder de inmediato, dejando que el silencio se volviera incómodo, pesado, casi insoportable. Tenemos que hablar, dijo finalmente, con una firmeza que no dejaba espacio para evasivas. Mauro dudó un segundo, apenas un instante, pero fue suficiente para que Renata lo notara, para que confirmara que algo no estaba bien, que algo se estaba ocultando. Pasa, respondió él finalmente, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Renata cruzó el umbral sin apartar la mirada de él, sintiendo que cada paso la acercaba más a una verdad que tal vez no estaba preparada para enfrentar. El departamento estaba en silencio, demasiado en silencio, como si incluso las paredes supieran que algo estaba a punto de romperse. Mauro cerró la puerta detrás de ella y se quedó de pie, sin saber muy bien qué decir. Mientras Renata se giraba lentamente para enfrentarlo, me llamó, dijo ella sin rodeos, dejando caer esas palabras como una bomba en medio de la habitación. El rostro de Mauro cambió de inmediato. La sorpresa fue evidente, pero no fue una sorpresa limpia, fue una sorpresa cargada de algo más, de miedo, de tensión, de algo que confirmó todas las sospechas de Renata. ¿Quién?, preguntó él. Aunque ambos sabían la respuesta, Renata dio un paso hacia él, acortando la distancia, clavando su mirada en la suya. Mi padre. Tomás, respondió, y el silencio que siguió fue más revelador que cualquier palabra. Mauro bajó la mirada por un instante, como si estuviera tomando una decisión, como si supiera que ya no podía seguir ocultando lo que fuera que había guardado durante años. Renata sintió como su respiración se volvía más pesada, como la ansiedad se transformaba en una mezcla peligrosa de rabia y desesperación. Dime la verdad, Mauro, dijo con la voz quebrándose apenas al final. ¿Qué está pasando? Y en ese momento, justo antes de que él respondiera, Renata tuvo la sensación más clara que había tenido en toda su vida. La sensación de que todo lo que conocía estaba a punto de derrumbarse. Mauro no respondió de inmediato, se quedó en silencio con la mirada baja, respirando hondo como si estuviera reuniendo el valor para decir algo que llevaba demasiado tiempo guardando. Y ese silencio fue suficiente para que Renata sintiera como una presión insoportable se acumulaba en su pecho, porque ya no necesitaba palabras para entender que algo era real, que algo había sido ocultado, que su intuición no estaba equivocada. Respóndeme, insistió ella, dando otro paso hacia él, con la voz firme pero temblorosa al mismo tiempo, porque aunque quería la verdad, también temía lo que esa verdad pudiera hacerle. Mauro levantó la mirada lentamente, y en sus ojos había algo que Renata nunca había visto antes, una mezcla de culpa, cansancio y resignación. Sí, dijo finalmente, sin rodeos,
sin intentar suavizarlo, sin buscar excusas. Y esa sola palabra fue como un golpe directo, seco, imposible de ignorar. Renata sintió que el aire le faltaba por un segundo, como si el mundo se hubiera detenido justo en ese instante. Sí que, y preguntó, aunque en el fondo sabía la respuesta, necesitaba escucharlo. Necesitaba que lo dijera en voz alta. Mauro tragó saliva y apartó la mirada por un instante antes de volver a mirarla. Tu padre está vivo, dijo con voz baja, pero lo suficientemente clara como para que no hubiera duda. Y en ese momento todo se rompió dentro de ella. No fue un grito, no fue un llanto inmediato. Fue algo más profundo, más silencioso, como si una parte de su historia se desmoronara sin hacer ruido. Renata retrocedió un paso, llevándose una mano al pecho, tratando de sostenerse, tratando de entender cómo era posible que la persona que más había confiado le estuviera confirmando algo así. Con tanta frialdad. Lo sabías, todo este tiempo lo sabías, dijo, y su voz ya no era solo de dolor. Ahora había enojo, había traición, había una herida que comenzaba a abrirse. Mauro no lo negó. No intentó justificarse de inmediato, simplemente asintió levemente, y ese gesto fue suficiente para que Renata sintiera una punzada de rabia que le recorrió todo el cuerpo. ¿Por qué?, preguntó, y esta vez su voz se elevó, no en un grito, pero sí con una intensidad que llenó la habitación. Mauro se pasó una mano por el rostro, visiblemente afectado, como si cada palabra que iba a decir le pesara. «Porque me lo pidió», respondió, y esa respuesta solo hizo que todo fuera aún más confuso. «¿Quién?», cuestionó ella de inmediato, aunque la respuesta era evidente. «Tu padre», dijo Mauro, y esa frase cayó como una segunda bomba, porque ahora no solo se trataba de una mentira, sino de una decisión consciente, de una petición, de algo planeado. Renata negó con la cabeza, incapaz de aceptar lo que estaba escuchando. «No, eso no tiene sentido, nada de esto tiene sentido», murmuró, caminando de un lado a otro, sintiendo que su mente no podía procesar tanta información al mismo tiempo. «Renata, hay cosas que no entiendes», intentó decir Mauro, dando un paso hacia ella, pero ella levantó la mano para detenerlo. «No me digas eso, no me digas que no entiendo, dime la verdad», exigió, mirándolo con los ojos llenos de lágrimas que aún no caían, porque estaba conteniéndose, porque necesitaba mantenerse firme. Mauro dudó un instante, pero finalmente habló. «Tu padre no podía quedarse», dijo, y esa frase fue tan ambigua que solo generó más tensión. «¿Por qué no podía quedarse?», insistió ella, sintiendo que cada respuesta abría más preguntas. Mauro apretó los labios, claramente incómodo, porque estaba en peligro. «Y tú también», respondió. Y esa explicación sonó demasiado conveniente, demasiado incompleta. «¿En peligro de qué?», preguntó ella de inmediato, pero él negó con la cabeza. «No puedo decirte todo, no así», respondió. Y eso fue lo que terminó de encender la ira de Renata. 12 años mintiéndome y ahora me dices que no puedes decirme todo, dijo, y su voz se quebró. Al final, porque ya no era solo enojo, era dolor, era una herida que se abría cada vez más. Mauro dio un paso más hacia ella, intentando acercarse, pero ella retrocedió. «Renata, escúchame. Todo esto fue para protegerte», dijo con desesperación, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. Ya no generaban confianza. «¿Protegerme de qué?», «De la verdad», respondió ella. Y esa pregunta quedó suspendida en el aire como una acusación directa. Mauro guardó silencio por un momento. Y ese silencio volvió a decir más que cualquier explicación. Renata lo miró fijamente, tratando de encontrar en su rostro alguna señal de sinceridad, algo a lo que aferrarse. Pero lo único que encontró fue duda, ocultamiento, secretos. «Quiero verlo», dijo finalmente, con una determinación que sorprendió incluso a ella misma. Mauro frunció el ceño, claramente incómodo con la idea. «No es buena idea», respondió. Y esa negativa solo reforzó la decisión de Renata. «No te estoy preguntando si es buena idea, te estoy diciendo que quiero verlo», insistió, y esta vez su voz no tembló, fue firme, clara, decidida. Mauro la observó en silencio durante unos segundos, evaluando la situación, sabiendo que ya no podía detener lo que estaba a punto de pasar. «No estás lista para lo que vas a descubrir», dijo finalmente, y esas palabras hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de Renata. «Eso no te corresponde decidirlo», respondió ella sin apartar la mirada. Hubo un silencio tenso, pesado. Y luego Mauro
Suspiró profundamente. Está bien, dijo, resignado. Pero si hacemos esto, tienes que prometerme algo. Renata lo miró con desconfianza. ¿Qué cosa?, preguntó. Mauro dudó un segundo antes de responder. Que pase lo que pase, no vas a salir corriendo, dijo, y esa petición fue tan extraña, tan específica, que solo aumentó la sensación de que algo no estaba bien. Renata frunció el ceño, confundida. ¿Por qué diría eso?, preguntó, pero Mauro no respondió de inmediato. Solo promételo, insistió. Renata lo observó durante unos segundos, intentando entender qué estaba ocultando. Que podía ser tan grave como para pedirle algo así, pero al final asintió lentamente. Lo prometo, dijo. Aunque en el fondo no sabía si podría cumplirlo, Mauro cerró los ojos por un instante. Como si estuviera aceptando una consecuencia inevitable. Entonces tenemos que irnos ahora, dijo. Y esas palabras marcaron el inicio de algo que ninguno de los dos podía detener. Renata no preguntó a dónde iban, no en ese momento, porque sentía que cualquier pregunta sería respondida con evasivas, con silencios incómodos o con medias verdades. Así que simplemente siguió a Mauro mientras salían del departamento. Bajaban por el ascensor y cruzaban el lobby en un silencio que parecía más pesado con cada paso. Un silencio lleno de cosas no dichas, de miradas evitadas, de una tensión que crecía sin necesidad de palabras. Cuando salieron a la calle, el aire fresco de la noche no logró aliviar la sensación de ahogo que Renata llevaba dentro. Al contrario, todo parecía más intenso, más real, como si cada segundo la acercara a algo que no estaba segura de querer enfrentar. Mauro caminó directo hacia su auto sin decir nada. Abrió la puerta del copiloto para que ella subiera y luego rodeó el vehículo para sentarse al volante. Encendió el motor y se quedó unos segundos inmóvil, con las manos en el volante, como si estuviera reuniendo fuerzas antes de arrancar. Renata lo observó de reojo, notando cómo su respiración era más pesada de lo normal, como sus dedos apretaban el volante con más fuerza de la necesaria. Y eso solo confirmaba que lo que estaban a punto de hacer no era algo simple. No era algo que pudiera resolverse fácilmente. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Porque necesitaba al menos una certeza en medio de tantas dudas. Mauro tardó unos segundos en responder, manteniendo la mirada fija al frente, fuera de la ciudad. Dijo, y esa respuesta fue tan vaga que generó más inquietud que tranquilidad. ¿Fuera de la ciudad dónde?, insistió ella, pero él negó levemente con la cabeza. Ya lo verás, respondió. Y esa evasiva hizo que Renata apretara los labios, conteniendo la frustración. El auto comenzó a moverse, dejando atrás las luces conocidas, las calles familiares, todo aquello que formaba parte de la vida que ella creía entender, y mientras avanzaban, la ciudad fue quedando atrás poco a poco, dando paso a carreteras más oscuras, más solitarias, más silenciosas. Renata miraba por la ventana, viendo cómo los edificios se convertían en sombras, cómo las luces se hacían cada vez más escasas. Y con cada kilómetro que recorrían, sentía que se alejaba no solo físicamente, sino también de la versión de su vida que conocía. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo esto?, preguntó de repente. Sin apartar la vista de la oscuridad exterior, Mauro dudó. Y ese simple gesto fue suficiente para que ella entendiera que la respuesta no le iba a gustar. Desde el principio, dijo finalmente. Y esas 3 palabras cayeron como un golpe seco. Renata cerró los ojos por un instante, sintiendo como el dolor se intensificaba. ¿Desde el funeral?, preguntó, con la voz más baja, más contenida. Mauro asintió levemente. Sí, respondió, y eso fue peor de lo que imaginaba. Porque significaba que cada momento compartido desde entonces había estado marcado por una mentira. Estuviste ahí, me abrazaste, me viste llorar, me dijiste que todo iba a estar bien, y sabías que no estaba muerto, dijo, y su voz se quebró al final. Porque esa traición era demasiado grande. Renata, intentó decir Mauro, pero ella lo interrumpió. No digas nada, no intentes justificarlo, respondió, girando el rostro hacia la ventana para evitar mirarlo. El silencio volvió a instalarse en el auto, pero esta vez era diferente, más denso, más doloroso. Como si cada uno estuviera atrapado en sus propios pensamientos, en sus propias culpas. Pasaron varios minutos sin que ninguno hablara. El sonido del motor y el roce de las ruedas contra el asfalto eran lo único que rompía la quietud. Hasta que finalmente Renata volvió a hablar. ¿Mi madre también lo sabía?, preguntó. Y esa pregunta pareció tensar aún más el ambiente. Mauro apretó el volante con más fuerza.
Sus nudillos se tensaron, y ese gesto no pasó desapercibido. Respóndeme, insistió ella. Mauro exhaló lentamente. No, dijo finalmente, y aunque esa respuesta debería haber sido un alivio, no lo fue del todo. ¿Estás seguro?, preguntó ella, porque ya no sabía en qué creer. Sí, al menos eso creo, respondió él, y ese, creo, fue suficiente para que la duda volviera a instalarse. Renata suspiró, sintiendo que cada respuesta venía acompañada de nuevas incertidumbres. Nada de esto tiene sentido, murmuró. Más para sí misma que para él. El auto siguió avanzando, dejando atrás los últimos rastros de la ciudad. Adentrándose en una carretera cada vez más oscura, rodeada de árboles y sombras que parecían cerrarse sobre ellos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Mauro redujo la velocidad y giró por un camino de tierra, levantando una pequeña nube de polvo. Renata frunció el ceño, mirando a su alrededor. ¿Dónde estamos?, preguntó. Sintiendo como su corazón volvía a acelerarse, Mauro no respondió de inmediato. Se limitó a avanzar unos metros más hasta que el camino se abrió a un claro donde se distinguía una casa, aislada, antigua, apenas iluminada por una luz tenue en el interior. El auto se detuvo frente a la entrada, y por un momento ninguno de los dos se movió. Renata observó la casa, sintiendo una mezcla de miedo y anticipación. ¿Está ahí?, preguntó en voz baja. Mauro asintió lentamente. Sí, respondió. Renata tragó saliva, sintiendo como todo su cuerpo se tensaba. Entonces vamos, dijo, aunque en el fondo no sabía si realmente estaba preparada para cruzar esa puerta. Renata bajó del auto sin esperar a que Mauro dijera nada más, sintiendo como el corazón le latía con una fuerza que le dolía en el pecho. Cada paso hacia la casa parecía más pesado que el anterior, como si algo invisible intentara detenerla. Como si su propio cuerpo supiera que lo que estaba a punto de ver iba a cambiarlo todo. La luz tenue que salía por la ventana apenas iluminaba el camino. Y el silencio del lugar era tan profundo que podía escuchar su propia respiración acelerada. Mauro caminaba detrás de ella, sin intentar detenerla esta vez, como si ya no tuviera sentido hacerlo. Como si el momento inevitable finalmente hubiera llegado. Renata se detuvo frente a la puerta. Levantó la mano con cierta duda, pero no golpeó, porque antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió lentamente desde adentro, con un sonido suave pero suficiente para que todo su cuerpo se estremeciera, y entonces lo vio, de pie frente a ella, más delgado, más envejecido, con el cabello salpicado de canas y una mirada que mezclaba emoción, culpa y algo más que ella no logró identificar de inmediato. Tomás Salgado Ferrer estaba vivo, completamente vivo, respirando frente a ella como si los últimos 12 años no hubieran existido. Como si el tiempo se hubiera detenido en el momento exacto en que lo había perdido. Renata no dijo nada al principio, no pudo, su mente estaba tratando de procesar la imagen, de compararla con los recuerdos, de confirmar que no era un sueño, que no era una ilusión creada por el dolor, pero cuanto más lo miraba, más claro era él, no había duda, no había error posible. Renata, dijo él con una voz cargada de emoción, dando un paso hacia ella, pero ella retrocedió de inmediato, instintivamente, como si ese acercamiento le resultara demasiado, como si su cuerpo reaccionara antes que su mente. No te acerques, dijo, y su voz salió más fría de lo que esperaba, más dura, porque lo que sentía en ese momento no era solo alegría, era una mezcla caótica de emociones, de preguntas, de heridas abiertas. Tomás se detuvo, respetando la distancia, bajando la mirada por un instante como si entendiera que no tenía derecho a acercarse así. No después de todo lo que había pasado. Mauro se mantuvo en silencio unos pasos atrás, observando la escena con una tensión evidente, como si también estuviera esperando algo que no sabía cómo iba a terminar. ¿Estás vivo?, dijo Renata finalmente, y esa simple frase llevaba consigo todo el peso de los años, de las lágrimas, de las despedidas que nunca debieron existir. Tomás asintió lentamente, sus ojos brillaban. Pero no lloraba, parecía más contenido, más controlado. Sí, respondió, y esa confirmación, aunque ya era evidente, hizo que Renata sintiera un nudo en la garganta. 12 años, murmuró ella, negando levemente con la cabeza. 12 años creyendo que estabas muerto. Tomás dio un pequeño paso hacia adelante, pero esta vez con más cautela. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que me escuches, dijo, y su tono no era autoritario, era más bien suplicante, casi frágil.
Renata lo miró fijamente, intentando encontrar en su rostro alguna respuesta, alguna explicación. Pero lo único que veía era un hombre que había decidido desaparecer de su vida. Habla, dijo finalmente. Cruzando los brazos como si necesitara protegerse de alguna manera, Tomás respiró hondo antes de empezar. Lo que te dijeron, no fue exactamente una mentira, dijo, y esa frase hizo que Renata frunciera el ceño de inmediato. Como que no fue una mentira, me dijeron que estabas muerto, respondió. Sintiendo como la molestia volvía a crecer, Tomás asintió levemente. Para todos, yo tenía que estar muerto, explicó, y esa respuesta solo hizo que todo fuera aún más confuso. Eso no explica nada, dijo ella, dando un paso hacia él, con la mirada fija, exigiendo más. Tomás bajó la mirada un instante, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Había gente que me estaba buscando, gente peligrosa, dijo, y esa explicación sonó demasiado genérica, demasiado vaga. ¿Qué gente?, preguntó ella de inmediato. Tomás dudó, y ese pequeño gesto no pasó desapercibido. No puedo darte todos los detalles, respondió. Y esa frase fue suficiente para que Renata sintiera que la frustración volvía a crecer. ¿Otra vez con eso? ¿No puedes o no quieres?, cuestionó, elevando ligeramente la voz. Mauro dio un paso al frente, como intentando intervenir. Pero se detuvo al ver la expresión de Renata. Renata, hay cosas que es mejor que no sepas, dijo Tomás. Y esa frase fue como echarle gasolina al fuego. No decides eso por mí, respondió ella de inmediato. Con una firmeza que no dejó lugar a dudas. Hubo un silencio tenso, pesado. Y entonces algo cambió en la expresión de Tomás, algo más serio, más determinado. Si te digo la verdad completa, tu vida corre peligro, dijo. Y esas palabras lograron algo que hasta ese momento no había pasado. Generaron miedo real en Renata, no solo confusión, no solo enojo, sino miedo. Un miedo profundo que le recorrió el cuerpo. Renata lo observó en silencio durante unos segundos, tratando de decidir si lo que estaba escuchando era una excusa más o una advertencia real. Mi vida ya cambió en el momento en que escuché tu voz, dijo finalmente, con la voz más baja, pero firme. Así que empieza a hablar. Tomás la miró fijamente, como si estuviera evaluando algo, como si estuviera midiendo las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer, y entonces giró ligeramente la cabeza hacia Mauro, intercambiando una mirada rápida, una mirada que decía más de lo que cualquier palabra podría explicar. Y en ese instante, Renata entendió algo que le heló la sangre. Esto no era una improvisación. Esto era algo que ya había sido hablado, planeado, acordado. Está bien, dijo finalmente Tomás, volviendo a mirarla, pero lo que voy a decirte, no tiene vuelta atrás, y esa frase quedó flotando en el aire, pesada, definitiva. Renata sintió como su respiración se hacía más lenta, más profunda, como si su cuerpo intentara prepararse para algo que no sabía cómo enfrentar. Se mantuvo firme frente a Tomás, sin apartar la mirada, sin permitir que el miedo la hiciera retroceder, porque después de 12 años de mentiras, lo único que quería era la verdad, completa, sin filtros, sin medias explicaciones. Tomás la observó durante unos segundos en silencio, como si todavía dudara, como si una parte de él quisiera protegerla, ocultando todo, pero finalmente habló. El accidente no fue un accidente, dijo. Y esa frase fue suficiente para que Renata sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Entonces qué fue?, preguntó de inmediato, su voz apenas contenida. Tomás bajó la mirada por un instante antes de responder. Fue una forma de desaparecer, dijo, y esa respuesta, aunque directa, no era suficiente. Eso ya lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué, insistió ella. Tomás levantó la mirada nuevamente, y esta vez había algo diferente en sus ojos, algo más oscuro, más serio. Porque cometí un error, uno muy grave, dijo. Y esa confesión cambió el ambiente de inmediato. Ya no era solo una historia de protección, ahora había culpa, responsabilidad. Renata sintió como su estómago se contraía. ¿Qué hiciste?, preguntó. Y aunque intentó sonar firme, su voz dejó ver una leve preocupación. Tomás dudó apenas un segundo, pero fue suficiente para que el silencio se volviera incómodo. Me involucré con la gente equivocada, respondió finalmente, y esa frase volvió a sonar demasiado vaga. Eso no dice nada, replicó ella, frustrada. Mauro intervino por primera vez desde que habían entrado. Renata, no es tan simple como crees, dijo, pero ella giró hacia él de inmediato.
Entonces explícamelo tú, respondió, clavándole la mirada, pero Mauro negó con la cabeza. No me corresponde a mí, dijo, dando un paso atrás. Renata volvió a mirar a Tomás, cada vez más impaciente. Habla claro, exigió, Tomás. Respiró hondo. Trabajaba con personas que manejaban dinero, mucho dinero, de forma ilegal, dijo. Y esa revelación hizo que todo tomara un tono completamente distinto. Renata frunció el ceño, tratando de procesarlo. ¿Estás diciendo que estabas metido en algo ilegal?, preguntó. Tomás asintió lentamente. Sí, respondió sin rodeos. Renata sintió como una mezcla de decepción y sorpresa la invadía. ¿Y por eso fingiste tu muerte?, cuestionó. No solo por eso, respondió él, y esa frase volvió a abrir más interrogantes. Entonces, insistió. Tomás apretó los labios antes de continuar, porque después de eso, quisieron hacerme desaparecer de verdad, dijo, y esa aclaración hizo que el ambiente se volviera aún más tenso. Renata se quedó en silencio por un momento, intentando entender la magnitud de lo que estaba escuchando. ¿Y tú decidiste desaparecer primero?, preguntó. Tomás asintió. Era la única forma de protegerte, dijo. Y esa palabra volvió a aparecer, proteger, como si fuera la justificación de todo. Renata negó levemente con la cabeza. ¿Y nunca pensaste en decirme la verdad?, preguntó, y esta vez su voz no era de enojo, era de dolor. Tomás la miró con una expresión que parecía sincera. No podía. Cuanto menos supieras, más segura estarías, respondió. Renata bajó la mirada por un instante, sintiendo como esa explicación, aunque lógica en cierto nivel, no aliviaba el daño. 12 años, murmuró, casi en un suspiro. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Pero esta vez no era incómodo, era pesado, cargado de todo lo que no se había dicho durante años. Finalmente, Renata levantó la mirada nuevamente. ¿Y ahora qué cambió?, preguntó, porque esa era la pregunta clave, la que realmente importaba. Tomás tardó en responder. Y ese retraso fue suficiente para que la tensión volviera a subir. Que ya no puedo seguir escondiéndome, dijo finalmente, y esa respuesta, lejos de tranquilizarla, la inquietó más. ¿Por qué?, insistió. Tomás la miró fijamente. ¿Por qué te encontraron?, dijo, y esa frase cayó como un golpe seco, inesperado. Peligroso. Renata sintió como el miedo regresaba con fuerza. ¿Quiénes?, preguntó, pero esta vez su voz sí tembló. Tomás no respondió de inmediato, y ese silencio fue más aterrador que cualquier nombre que pudiera decir. Mauro dio un paso adelante, como si sintiera la necesidad de intervenir. Renata, lo que está pasando es más grande de lo que crees, dijo. Pero ella no apartó la mirada de Tomás. Quiero nombres, exigió. Tomás cerró los ojos por un segundo, como si estuviera tomando una decisión importante. Hay alguien que no se rindió. Alguien que siguió buscándome todos estos años, dijo. Y esa revelación hizo que el ambiente se volviera aún más pesado. ¿Quién?, repitió ella, casi en un susurro. Tomás abrió los ojos y la miró directamente. Alguien que conoces, dijo, y en ese instante, una sensación helada recorrió el cuerpo de Renata. Porque eso significaba que el peligro no era algo lejano, no era algo desconocido, era algo cercano. Algo que había estado en su vida sin que ella lo supiera. Renata sintió como el aire se volvía más pesado mientras esperaba la respuesta. Su mirada clavada en la de Tomás. Su cuerpo completamente tenso, como si ya supiera que lo que estaba a punto de escuchar no iba a ser fácil de aceptar. Mauro permanecía en silencio a un lado, pero su postura rígida dejaba claro que él también sabía lo que venía. ¿Quién?, repitió Renata, esta vez más firme, más decidida, y Tomás finalmente habló. Tu madre, dijo. Y en ese instante todo se detuvo. No hubo ruido. No hubo reacción inmediata, solo un vacío absoluto en la mente de Renata. Como si su cerebro se negara a procesar esas dos palabras. No, murmuró casi automáticamente, negando con la cabeza, retrocediendo un paso. No, eso no tiene sentido. Pero Tomás no desvió la mirada. No corrigió lo que había dicho. Fue ella quien me entregó, continuó. Y esa frase terminó de romper cualquier intento de negación. Renata sintió que las piernas le fallaban por un segundo. Tuvo que apoyarse en la pared para no perder el equilibrio, porque lo que estaba escuchando no solo era una traición. Era una destrucción completa de todo lo que había creído durante su vida. Estás mintiendo, dijo. Pero ya no sonaba segura, ya no sonaba firme, sonaba herida. Mauro cerró los ojos un instante, como si no quisiera ver ese momento. No lo está, dijo finalmente en voz baja.
Y esa confirmación fue peor que cualquier explicación. Renata giró la mirada hacia el de inmediato. ¿Tú también sabías eso?, preguntó, y Mauro no respondió con palabras, pero su silencio fue suficiente. Renata soltó una risa corta, amarga, incrédula. Entonces, toda mi vida es una mentira, dijo. Y esa frase quedó suspendida en el aire como una verdad imposible de ignorar. Renata comenzó a caminar dentro de la casa sin rumbo, llevándose las manos a la cabeza, intentando encontrar alguna lógica, algún recuerdo que desmintiera lo que acababa de escuchar. Pero en lugar de eso, comenzaron a aparecer escenas que antes no había cuestionado, momentos pequeños, miradas, silencios, detalles que ahora parecían encajar de una forma distinta, más oscura. Recordó a su madre evitando hablar del accidente, cambiando de tema cada vez que ella preguntaba. Recordó la frialdad con la que manejó el funeral, la rapidez con la que todo terminó, la ausencia de explicaciones claras. Y por primera vez, todo eso dejó de parecer normal. ¿Por qué haría eso?, preguntó finalmente, deteniéndose y girando hacia Tomás. Con los ojos llenos de confusión y dolor, Tomás tardó en responder. Como si esa parte fuera la más difícil, porque no fue solo traición, fue un acuerdo, dijo. Y esa palabra hizo que el estómago de Renata se contrajera. ¿Un acuerdo con quién?, insistió. Mauro dio un paso al frente, respirando hondo. Con las personas de las que tu padre intentaba salir, dijo. Y esa revelación hizo que todo tomara una dimensión aún más peligrosa. Renata lo miró fijamente, sin poder creer que todo esto hubiera estado tan cerca de ella todo este tiempo. Tu madre pensó que era la única forma de salvarte, dijo Tomás, intentando suavizar algo que claramente no tenía forma de suavizarse, pero esas palabras no trajeron consuelo, solo más rabia. Salvarme entregándote, respondió Renata de inmediato, con la voz quebrada. Incapaz de aceptar esa lógica, Tomás asintió lentamente. Ellos me estaban buscando. Y cuando no pudieron encontrarme, empezaron a acercarse a ustedes, explicó. Y esa imagen hizo que Renata sintiera un escalofrío. Ella tuvo que elegir, añadió Mauro, con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. No tenía que elegir eso, respondió Renata, negando con fuerza, porque en su mente no existía una justificación posible para algo así. El silencio que siguió fue pesado, porque en el fondo, una parte de ella comenzaba a entender que las decisiones no siempre eran simples, pero eso no quitaba el dolor, no quitaba la traición. Ese día, yo estaba ahí, dijo Tomás de repente, y esa frase hizo que Renata levantara la mirada de inmediato. ¿Qué?, preguntó, sin poder creerlo. No en el ataúd, pero sí cerca, aclaró él, y esa imagen fue perturbadora, porque significaba que mientras ella lloraba su muerte, él estaba vivo, observando desde algún lugar. Te vi llorar, continuó, y su voz se quebró por primera vez, y fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Renata sintió una mezcla de emociones imposible de definir. Dolor, rabia, incredulidad. Entonces elegiste eso, elegiste dejarme creer que estabas muerto, dijo. Y aunque él intentó responder, no hubo palabras suficientes para justificar algo así. Mauro bajó la mirada, incapaz de intervenir en ese momento. Pensé que todo había terminado, pero no fue así, dijo Tomás, retomando el control de su voz. Ellos nunca dejaron de buscarme, añadió, y esa frase volvió a encender la alarma en Renata. ¿Y ahora?, preguntó ella, sintiendo que el miedo regresaba. Mauro la miró directamente. Ahora saben que él está vivo. Y saben que tú existes, dijo sin rodeos, y esa afirmación hizo que todo se volviera real de una forma distinta. Ya no era solo una historia del pasado, era algo presente, algo que podía alcanzarla en cualquier momento. Renata sintió como su cuerpo se tensaba. Entonces todo esto no terminó. Apenas está empezando, murmuró, y nadie la contradijo. Renata respiró hondo, intentando recuperar algo de control. ¿Por qué ahora?, preguntó. Porque esa pregunta seguía sin respuesta. Tomás la miró fijamente. Porque alguien habló, dijo. Y esa frase cambió todo nuevamente. ¿Quién?, preguntó ella, casi en un susurro. Mauro evitó su mirada. Y ese gesto fue suficiente para que Renata sintiera una nueva sospecha. No, dijo lentamente, mirándolo. No me digas que fuiste tú. Mauro negó de inmediato. No fui yo, respondió, pero su tono no sonó completamente seguro. El silencio volvió a caer, cargado de dudas, de desconfianza, de algo que aún no terminaba de revelarse.
Fuiste tú, dijo de pronto Tomás, y ambos giraron a mirarlo. ¿Qué? Preguntó Renata, confundida. Tú llamaste la atención, sin darte cuenta, explicó él, y esa revelación fue inesperada. ¿Cómo? Insistió ella. Mauro respondió esta vez, publicaste algo, una foto antigua, con tu padre, dijo. Y en ese momento todo encajó, un detalle mínimo, algo que parecía inofensivo, pero que había expuesto algo que debía permanecer oculto. Renata se llevó una mano a la boca, sintiendo como la culpa comenzaba a mezclarse con el miedo. Yo no sabía, murmuró. No podías saberlo, respondió Tomás. Pero el daño ya estaba hecho. Tenemos que irnos, dijo Mauro de pronto, con urgencia, mirando hacia la puerta como si esperara algo. ¿Irnos a dónde? Preguntó Renata, cada vez más confundida. Lejos, donde no puedan encontrarnos, respondió él. Tomás asintió. Esta vez no puedo hacerlo solo, dijo, mirando a su hija. Renata los observó a ambos, sintiendo que todo lo que conocía se desmoronaba frente a ella, su vida, su historia, su familia. Todo había cambiado en cuestión de horas. Si me voy, dejo todo atrás, dijo, más para sí misma que para ellos. Mauro dio un paso hacia ella. Si no te vas, puede ser peor, respondió. Y esa advertencia fue clara, directa, imposible de ignorar. Renata cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la decisión, sabiendo que no había un camino fácil. Renata abrió los ojos lentamente, respiró hondo y los miró a ambos, su padre, que había estado muerto durante 12 años, y Mauro, que había sido su apoyo durante todo ese tiempo. Dos verdades enfrentadas en una misma realidad, dos versiones de su vida que ya no podían separarse. Me voy, dijo finalmente, y esa decisión marcó el punto de no retorno. Pero justo cuando parecía que todo estaba decidido, algo cambió. Un sonido afuera, un motor acercándose, luces que se filtraron por la ventana, y en ese instante, el rostro de Tomás se tensó. Ya nos encontraron, murmuró, y Mauro reaccionó de inmediato. Pero antes de que pudieran hacer algo, la puerta fue golpeada con fuerza desde afuera. Renata sintió como el miedo la paralizaba, como todo lo que habían dicho se volvía real en ese instante. Escúchame bien, dijo Tomás rápidamente, acercándose a ella por primera vez. Hay algo que nunca te dije. Y su voz sonaba urgente, desesperada. Renata lo miró, sin poder moverse. Yo no desaparecí solo por ellos, también lo hice por ti, dijo, y esa frase la confundió aún más. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Pero no hubo tiempo para una respuesta completa, porque tú, empezó a decir. Pero en ese momento la puerta se abrió de golpe, y todo quedó suspendido en un instante que parecía eterno. Renata no supo qué pasó después con claridad, solo recordó el ruido, las voces, el caos, y una sensación profunda de que la verdad completa nunca llegó a decirse. Y ahora dime tú, si descubrieras que toda tu vida fue construida sobre secretos, ¿realmente querrías conocer toda la verdad o preferirías quedarte con lo poco que creías real? Si esta historia te atrapó hasta el final, suscríbete y dime desde dónde la estás escuchando, porque a veces, la verdad no libera, la verdad destruye.